Bien, ahora sí. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. ¿Lo tienen? Dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Bueno, hoy comenzamos un nuevo capítulo. Estamos muy cerca de la mitad del libro de Mateo ya, ¿eh? El libro de Mateo tiene 28, si no me equivoco, 28 capítulos. Y estamos en el 12, casi a la mitad. Calculo que llegaremos más o menos a la mitad para fin de año, más o menos. Pero bueno, creo que vamos a un buen ritmo, no sé qué les parece a ustedes. Entonces, como les decía, hoy comenzamos un nuevo capítulo y a partir de aquí nos vamos a empezar a encontrar con estas hermosas figuras, ¿no? Llamados los fariseos. Nos vamos a empezar a encontrar bastante seguido con estos señores, ¿no? Estos enemigos a muerte de Jesús, literalmente enemigos a muerte, porque lo persiguieron hasta que lograron su cometido, ¿sí? No los mataron ellos, el mismo Señor Jesús dijo: yo doy mi vida, pero fueron ellos los que estuvieron instigando para que ese momento se diera, ¿no? De aquí hasta el final los vamos a ver y cada vez más seguido, ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Saben quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, que si no me equivoco habían empezado unos 100 o 200 años antes de Cristo, ya habían empezado a aparecer, ¿no? Seguramente, como muchas de las sectas, empezaron con un poco de buenas intenciones, porque después del exilio de Babilonia aprendió el pueblo de Israel a no volver a inclinarse, hasta el día de hoy lo han aprendido, a no volver a inclinarse ante imágenes, a nunca más volver a rendirle culto a dioses ajenos. Eso lo aprendieron bastante bien, porque nunca más después del exilio de Babilonia. Tal vez empezó con una buena intención los fariseos, porque ¿cuál era su ¿cómo se llama? Su única misión en el mundo era cumplir a rajatabla la ley de Moisés. O sea, la intención no era mala, ¿sí? Pero obviamente, como todo, se va torciendo, y nosotros cuando decimos una secta, siempre obviamente pensamos en las sectas que conocemos acá, que siempre tienen un tinte maligno. Cuando decimos una persona está metida en una secta, enseguida entendemos que es algo malo, que es algo horrible. Pero en aquel tiempo esto no se veía así. La secta de los fariseos era muy bien vista por mucha gente, en especial por el gobierno, porque el gobierno romano, porque dentro de todo se llevaban bien con ellos. Vemos que los mismos fariseos le habían dicho al Señor Jesús que cuando le pide un hombre le pide un milagro, le dice: es digno de que le hagas el milagro, porque él nos hizo hasta una sinagoga, ¿sí? O sea, había cierto buen trato con algunos representantes del gobierno. Entonces, esta secta era una secta precisamente por la forma en la que operaban como una secta, pero dentro de todo tenían una buena imagen. Era más o menos como la imagen que hoy vemos de los sacerdotes católicos. Aún a pesar de que seamos cristianos evangélicos, vemos a un sacerdote católico con una sotana y entendemos que representa una figura de austeridad, o de una figura de alguien que busca llegar a Dios. Tal vez de una forma que no es la correcta bíblicamente, pero entendemos que es alguien que está buscando a Dios en su forma, por ahí mal de pensar. Ellos lo veían así, como una figura de santidad, ¿no? Algunos lo veían como que eran gente buscando eso, buscar esa perfección delante de los ojos de Dios. No eran tan mal vistos, solamente que cuando viene el Señor Jesús, por eso le agarraron mucha bronca a Jesús,
Él es el que termina demostrando que no eran lo que parecían. El Señor Jesús dice, eran sepulcros blanqueados, ¿no? Porque por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban podridos, ¿no? Entonces esto eran los fariseos, eran una secta, un grupo de personas que querían cumplir o buscaban cumplir la ley de Moisés. Entendamos esto, la ley de Moisés, no la palabra de Dios. La ley de Moisés querían cumplir a rajatabla y también perseguían y querían hacer que todos cumplieran lo que ellos daban. Pero el problema de los fariseos era que ellos no solamente se basaban en la ley de Moisés, ellos tenían otro libro que es el Talmud, que son, bueno, distintos escritos, ¿no?, que iban escribiendo distintos rabinos judíos y distintos maestros, ¿no?, de aquel tiempo, y ya era como un anexo a la palabra de Dios. Ya no estaba solamente la palabra de Dios, ahora también tenían los anexos, ¿no?, que eran el Talmud, la Midrash, Mishnah, algo así se llaman. Bien, esos libros antiguos que tenían los judíos eran escritos por otros judíos y le iban agregando, y ya al punto que ya se guiaban más por lo que decía el Talmud que por lo que decía la Biblia. Ese era el problema, se empezaban a bandear para ese lado. Tal vez fue esto que acabamos de leer, tal vez fue el primer gran encontronazo entre Jesús, si bien ya lo venían siguiendo, ya venían mirándolo, viendo qué hacían los discípulos, pero acá es la primera vez que vemos que hay un encontronazo entre Jesús y los fariseos. Leamos el versículo 1, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, o sea, el día sábado, el Sabbat. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. ¿Por qué aclara? Fíjense, lo primero que aclara acá es que estaban en día de reposo. ¿Por qué? Bueno, porque los fariseos tenían, obviamente habían tomado todo lo que es la liturgia judía, pero a rajatabla. El Sabbat, el Señor dice que el día de reposo no tenían que trabajar. Ellos en el Talmud decía algo así, por ejemplo, de que el que camina más de 12 pasos con una mochila ya está trabajando. Eso se lo habían agregado ellos. Eso no está en la Biblia, pero ellos habían agregado eso. ¿Vieron cuando el Señor les dice que ustedes le ponen al pueblo una carga tan pesada que ni ustedes mismos la quieren llevar? Bueno, esa era la carga, precisamente, que les ponían demasiadas leyes que no estaban en la Biblia. Estaban en el Talmud, en los libros de ellos, pero no estaban en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero la gente, al no tener Biblias propias, al no estudiar la palabra de Dios, no conocían, entonces creían que lo que hacían los fariseos era lo correcto, ¿no? A partir de aquí vamos a ver que empieza una batalla entre la religión y la relación con Dios. Esto es lo que causó ese odio tan fuerte de los fariseos contra Jesús, ¿no? Jesús no los odiaba, Jesús simplemente quería que no fueran hipócritas y que tuvieran una relación. Jesús hubiese preferido que ellos se conviertan, no tener que ser enemigo de ellos, pero ellos lo hicieron enemigo a Jesús. Acá empezamos a ver, a partir de acá y en muchos capítulos siguientes, otros estudios que vamos a ver más adelante, hay una gran batalla entre lo que es religión y lo que es relación con Dios. Ninguna de las dos cosas es una cosa mala. Ser religioso no tiene nada de malo. La misma Biblia dice, el que cree que es religioso tiene que hacer esto y esto, visitar a las viudas, a los enfermos, ¿no? Ser religioso no tiene nada de malo. El problema es que cuando ser religioso te empieza a afectar a tu relación personal con Dios. Estos hombres solamente se habían quedado con la religión, con la parte litúrgica de cómo ser judíos y nada más. Este pasaje comienza precisamente aclarando esto, que estaban en día de reposo. Ellos tenían el día de reposo como algo recontra sagrado y andaban persiguiendo y viendo a ver quién no cumplía con el día de reposo, lo cual ya vemos el primer error. Uno tiene que cumplir la palabra de Dios, pero uno no tiene que andar persiguiendo a los demás porque no cumplen la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo la salvación es individual. Cada uno va a rendir cuenta delante de Dios, ¿sí? El pastor va a rendir cuenta por sí mismo, no por nosotros. Él tiene toda la obligación de decirnos desde acá del púlpito lo que está bien y lo que está mal. Ahora, o personalmente. Ahora, ya irte a perseguir a tu trabajo, a tu familia, decirte no hagas esto, no festejes esta fiesta, ya no puede eso el pastor, ni yo, ni ustedes debemos hacerlo, ¿sí?
porque es algo personal. Esto es lo que hacían estos hombres. Perseguían a la gente para precisamente señalarles que estaban en pecado, que no estaban correctos. Que no estaban en pecado en realidad, porque llevar una mochila más de 12 pasos no era un pecado, pero ellos habían dicho que era un pecado. Entonces, la gente como no conocía creía que era un pecado. Bien, los discípulos, dice, tuvieron hambre. En la ley de Moisés, fíjense que ya estaba contemplado, precisamente en la ley de Moisés, estaba contemplado esto, de que los que tuvieran hambre, los necesitados, podían, en los lugares de sembradío, en todos esos lugares, había un mandamiento hacia los dueños de esos terrenos, de esos lugares donde se cosechaba, se guardaba el grano, que cuando estaban llevando el grano, se caía algo de grano al piso, que no lo recogieran, que lo dejaran, decía, es un mandamiento del Señor, que lo dejaran precisamente para los pobres. Entonces siempre había gente que no tenía trabajo, que estaban muy necesitada, muy carenciada, que eran muchos en aquel tiempo, estaban en los campos esperando, cuando los que no conseguían trabajo obviamente, esperaban a ver si se caía algo y ellos iban y recogían, porque era un mandamiento de Dios. Obviamente había muchos que no lo cumplían, había muchos que mandaban a recoger aún las pequeñas espigas que se caían, no perdonaban nada. No, pero además los que cosechaban, también es otra ley del Señor, que el que está cosechando puede estar comiendo, porque no te vas a comer mucho, te va a comer, si estás cosechando manzanas, te va a comer 2 manzanas, no te va a comer 50 manzanas, te va a comer 2 manzanas y vas a quedar saciado. No le podés impedir al que está cosechando que simplemente se sirva una manzana, decía el Señor. Había muchos que hacían eso, les prohibían, los revisaban para que no se lleven ni una uva a su casa, que solamente se lleven el salario que les tenían que pagar y nada más. Pero el mandamiento del Señor era ese, que si se caía algo, que le permitan. Y también, si tenían hambre, podían recoger un fruto, una espiga. Ya si venían con un hacha y empezaban a bajar árboles para llevarse, no, eso ya era robo. Pero podían llevarse un fruto, no había nada de malo. Eso estaba contemplado en la ley de Moisés. Pero, obviamente, estos hombres atacaron exactamente eso. ¿Qué dice? Por eso aclara la palabra del Señor, que tuvieron hambre, ¿sí? Estaban hambrientos, tenían muchas ganas de comer y pasando por estos sembradíos se sirvieron de las espigas, o sea, arrancaron. ¿Qué hicieron los fariseos? Consideraron a ese acto de recoger la espiga, ellos lo consideraban un trabajo, cuando ya en la misma ley de Dios estaba establecido que eso no era un trabajo. Versículo 2 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. ¿Sí? No es lícito hacer según quién, según ellos mismos. Exactamente, no según la Biblia, según ellos mismos. Ellos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pregunta: ¿cómo los vieron? Exactamente. No los andaban siguiendo, los andaban acechando. ¿Sí? Porque la fama del Señor Jesús crecía y crecía y crecía. Y ya, ¿quiénes eran los más populares en aquel tiempo? Los fariseos. De golpe aparece este hombre, Jesús, que no sabía ni de dónde era bien exactamente. Y de golpe todo el mundo se va detrás de él. Primero se fueron detrás de Juan el Bautista y ahora se iban peor, en más muchedumbre, detrás de Jesús. ¿Qué es lo que le pasaba a los fariseos? Tenían envidia, porque dejaron de ser el centro de atención. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Bien digno de un psicópata, empezaron a acecharlo. Eso es digno de un psicópata realmente. Empezaron a seguirlo, a ver qué hacían, qué le podían encontrar para ver cómo perjudicarlo. Lo estaban acechando. Pregunta: ¿Jesús sabría que lo estaban acechando? Y sí, obviamente, Jesucristo es Dios, Él sabía perfectamente. Fíjese hasta qué punto sabía, que dice que sus discípulos tuvieron hambre y ellos recogieron, pero el Señor no recogió nada. No dice que Él estaba, no lo agarraron comiendo, porque ¿qué le reclamaron? Tus discípulos están comiendo. Así que seguramente hasta el Señor Jesús sabía que si Él pellizcaba una uvita, lo que sea, sonó. Entonces, fíjense lo que es la prudencia, ¿no? Si sabes que te están mirando, precisamente. El Señor Jesús tuvo la prudencia, pero sus discípulos no estaban haciendo nada malo, porque como les dije, estaba contemplado en la ley de Moisés, que el que estuviera hambriento, eso significa que cuando tenían hambre, estaban con mucho hambre, estaban fatigados, no tenían, recordamos en otro momento cuando estaban
los 5.000, que el Señor les dio de comer a los 5.000, también habían terminado una larga jornada de enseñanza, de milagro, y no tenían qué comer. No tenían ni para ellos, menos iban a tener para 5.000 personas. Siempre andaban así los discípulos de Jesús. Siempre andaban así con lo justo y necesario. Entonces, esto estaba contemplado. Pero Jesús obviamente sabía que lo estaban, pero Él lo permitió. Pudo haberles dicho, che, mejor no pasemos por acá, mejor crucemos la calle, nos vamos del otro lado del campo, porque nos están espiando. Sin embargo, Él lo permitió. Él sabía que esto iba a pasar. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Esto me refiero a de que el Señor Jesús, sabiendo esto, lo permitió, pero no participó. ¿Había algo de malo en que Él comiera? No, pero Él decidió no participar. Cuando el diablo no puede acusarme de algo, se va a meter con los míos. Eso es lo que hicieron estos hombres. Como no, en realidad, ¿a quién estaban buscando acusar? A Jesús estaban buscando acusar. Pero como no pudieron acusar a Jesús, ¿qué hicieron? Tus discípulos están haciendo esto. Está bien, un discípulo es alguien que está aprendiendo, pero no es responsabilidad directa de él lo que haga o lo que no haga. Pero tenían que acusarlo en algo. Entonces, ¿qué es lo que quisieron hacerle? Quitarle la paz. Acusarlo de, o tal vez de que estaba enseñando mal. Cuando el diablo no puede contra nosotros, porque a veces obviamente cedemos ante la tentación, pero muchas veces estamos bien y vivimos tentaciones, vivimos momentos duros y los resistimos y salimos gozosos de la batalla. Y al día siguiente o al rato que pasa algo con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros padres, con algo en el trabajo. Cuando el diablo no puede con nosotros, nos tenemos que preparar porque se va con nuestro familiar. Y ahí vienen reclamos, vienen un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque no pudo con nosotros. Así que cuando nos pasan esas cosas, muchas veces sentimos el instinto de decir, pero Señor, si hice las cosas bien, si resistí la tentación, ¿por qué me estás permitiendo eso? No es que el Señor sea malo, es que precisamente el enemigo no pudo con nosotros, así que nos va a tratar, como no puede quitarnos la salvación, y no nos pudo quitar ese momento, no nos pudo hacer caer en pecado. ¿Qué va a hacer? Va a querer quitarnos la paz, porque es lo único que el enemigo nos puede robar, la paz. La salvación no las puede robar. A nuestros familiares no nos los puede robar porque les pertenecen a Dios. La vida es de Dios. La vida no nos puede robar. La salud no nos puede robar porque también depende de Dios. Lo único que Él nos puede robar es la paz. ¿Y cómo nos puede robar la paz? Si se lo permitimos. O sea, básicamente no nos puede robar nada. Versículo 3 dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Fíjense, ese no habéis leído, que le dice, es básicamente una cachetada. Eso les debe haber dolido. ¿Por qué? Porque si hay algo por lo que se jactaban los fariseos, era de conocer la ley de Moisés a rajatabla. Y acá quiero aclarar una cosita. ¿Saben qué es la ley de Moisés? ¿Cuál es la ley de Moisés? Yo les digo en la Biblia, indíquenme la ley de Moisés. ¿Saben cuál es la ley de Moisés? ¿Ah? Sí, pero si yo les digo, ¿qué parte de la Biblia es la ley de Moisés? Muy bien, exactamente, el Pentateuco. Esa es la ley de Moisés. Muchos creen que la ley es el Antiguo Testamento. No, la ley son el Pentateuco, luego vienen los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos, los libros sapienciales, ¿no? Y las profecías. Ellos seguían a rajatabla, ¿qué cosa? La ley de Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tengamos mucho cuidado porque hay muchos cristianos que dicen que el Antiguo Testamento es la ley, así que eso está todo olvidado, lo que diga el Antiguo Testamento no importa. No, la ley es el Pentateuco, lo demás sigue siendo, el Pentateuco también, pero es palabra inspirada por Dios. Ellos en lo que se basaban era en la ley de Moisés. Y eso lo vamos a notar a continuación. Fíjense, versículos 3 y 4 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Se está refiriendo exactamente, ahora les voy a dar los pasajes, a
Ya les digo, lo tengo acá. Primero que nada, está hablando de Levítico, versículo 24:9, anótenlo, no hace falta que lo lean, dice, y será de Aarón y de sus hijos, o sea, de los sacerdotes, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas ofrecidas a Jehová por derecho perpetuo. O sea, ahí estaba el mandamiento de que lo que estaba los panes de la proposición eran exclusivamente para los sacerdotes, ¿no? Y cuando, no sé si la habrán leído, en 1 Samuel, también si la quieren leer en casa, 1 Samuel 21, del 1 al 6, está esta historia cuando David está huyendo de Saúl, para que obviamente lo quería matar, y David estaba huyendo él y los hombres fieles a él lo estaban siguiendo, y obviamente cuando estaban huyendo, días corriendo, no tenían comida, no tenían dónde parar, terminaron cayendo en un lugar, así un lugar de estos santos, ¿no? No era el templo, sí, pero era un lugar donde se ofrecían ofrendas al Señor, y ahí estaban precisamente los sacerdotes, y David les pidió, ¿no tenés algo para que comamos? Y les dijo, lo único que tengo, el mismo sacerdote le dice, lo único que tengo es los panes que son obviamente de los sacerdotes nada más, pero bueno, si vos y tus hombres se han conservado sin estar con ninguna mujer, aunque sea alguna símbolo de pureza, les puedo compartir. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Fíjense, este sacerdote, que era Ahimelech, sabía perfectamente que ese pan estaba prohibido para los que no eran sacerdotes. Pero ¿qué pasaba? Había un grupo de personas hambrientas, ¿sí? David y sus seguidores estaban hambrientos. ¿Y qué pasó? Y no tenía otra cosa. Lo único que tenía ese sacerdote era los panes de la proposición. Si hubiese tenido otra comida, seguramente le daba otra comida. Pero él les dice, lo único que tengo es estos panes y no te lo puedo dar a menos de que ustedes estén santificados, ¿no? Cosa que se cumplió. ¿Cuál es la enseñanza de esto que el Señor les estaba tratando de decir? Precisamente de que la necesidad humana estaba por encima de esa ley de Moisés. La ley de Moisés obviamente la puso Dios, pero ante la necesidad humana, este sacerdote Ahimelech entendió que no podía dejarlos irse con hambre, ¿sí? No es que no estaba incumpliendo la palabra de Dios. Y luego el versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? ¿Cómo que profanan el día de reposo? Claro, porque el día de reposo era el día donde no se podía trabajar, pero el templo de Dios nunca se dejaba de trabajar. Estaban todo el tiempo preparando los panes. El día de reposo, ¿qué decía? Que el que quería, ¿cómo se llama? El día anterior al día de reposo tenían que preparar la comida para ese día, para no estar haciendo la comida el día de reposo. Pero dentro del templo se preparaban los panes, se sacrificaban los corderos, se seguía trabajando dentro del templo de Dios. No es que en el templo se quedaban todos sin hacer. Entonces por eso le dice, ¿o no habéis leído en la ley que, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Y fíjense esto, y son sin culpa, o sea, y no tienen pecado por estar profanando el día de reposo. Así como Ahimelech no tuvo pecado en darle pan a David y a sus hombres. ¿Por qué? Porque estaba saciando una necesidad fundamental, urgente. Si no les daba algo de comer, ¿qué les pasaba? Se morían. ¿Sí? Este hombre entendió algo que vamos a ver más adelante. Bueno, y por si quieren saber dónde está esta ley también de Moisés, está en Levítico 24, del 5 al 8. Precisamente ahí también vemos cómo era un mandamiento de Dios de que los sacerdotes en el día de reposo estén trabajando dentro del templo. Entonces dice, fíjense esta frase, a pesar de esto, estos sacerdotes son sin culpa, o sea, sin pecado. Dios no los condena por estar trabajando en el día de reposo porque Él mismo los mandó. Lo que Jesús les estaba enseñando lo que Jesús les está enseñando es que hay circunstancias donde hay que saber interpretar la palabra de Dios y no solo obedecer la letra del mandamiento. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje donde dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica? Muchos creyeron que leer mucha Biblia mata, pero bueno, vivir en una vida espiritual mística, eso te vivifica. No se refiere a eso. Cuando dice eso, la palabra de Dios dice la letra, o sea, seguir la ley de Dios a rajatabla, ¿sí? Como hacían los fariseos, mata. ¿A quién? ¿A mí me mata? No, lo más probable es que mate a otro.
Porque si Ahimelech no les daba el pan, los habrían matado de hambre, porque no tenían nada más a dónde ir. Por eso fueron a ese lugar. Y encima estaban huyendo de Saúl, que los quería matar, así que seguramente había muchos soldados buscándolos para matarlos. La letra, si él hubiese cumplido a rajatabla, no, estos panes son para los sacerdotes y nada más. ¿Qué pasaba con David y sus hombres? Los mataba de hambre. La letra, literalmente, mata. Pero el espíritu de la letra, el espíritu de lo que quiere decir, es lo que vivifica, no el Espíritu Santo. Muchos han interpretado que el Espíritu Santo es el que te vivifica. Sí, obviamente nos vivifica, pero en ese versículo no se refiere a eso. Se refiere el espíritu de lo que está diciendo la palabra de Dios, es lo que da la vida de verdad. Eso es lo que el Señor les estaba tratando de enseñar a los fariseos. Por eso digo que el Señor Jesús Él no los quería de enemigos. Él les enseñaba. El problema es que ellos no querían escuchar. Pero Él todo el tiempo lo que hacía era enseñarles. Hay circunstancias donde hay que saber interpretar la palabra de Dios, ¿sí? No solamente obedecer ciegamente, así, no, esto dice y listo, y yo lo hago porque así lo dice la Biblia y ya está. Pará, ¿por qué lo dice? ¿Entendés por qué lo dice? ¿Entendés en qué contexto lo está diciendo? ¿O estamos obedeciendo como borregos sin entender? Porque Dios no quiere que obedezcamos porque sí. Dios quiere que entendamos que su ley es por amor, ¿no? ¿Amén? Versículo 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿De quién está hablando? De sí mismo, ¿no? Fíjense lo que ellos le reclamaban. ¿Qué le estaban reclamando? De que no respetaba el día de reposo. Ellos le hablaban a Jesús del día de reposo cuando lo estaban viendo. ¿Saben ustedes que el día de reposo es una figura de Cristo? ¿Sí? ¿Qué les dijo en el versículo 11, 28? Lo que vimos la semana pasada. Los que lo hayan podido escuchar. 11, 28. ¿Qué les dijo el Señor? Fíjense. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. O otra traducción es reposar. ¿Sí? El Señor Jesús es nuestro reposo. ¿El reposo de qué? El reposo de todas las implicancias que les traía seguir estas leyes que no eran la ley de Dios, eran las leyes de los fariseos. Vengan a mí que yo los haré descansar, los haré reposar. Ellos les estaban tratando de enseñar a Jesús cuando Jesús es el día de reposo. ¿Por qué los cristianos no celebramos el día de reposo? Para los judíos lo tienen que celebrar porque es un mandamiento a perpetuidad. Es un mandamiento especial para ellos, para los israelitas. Es un mandamiento a perpetuidad, dice la palabra de Dios. Pero para los cristianos, para los gentiles, no. No, de hecho está claramente en el Nuevo Testamento especificado de que no, para nosotros no es el día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo. Ahora, hay una enseñanza bíblica en tomarse un día a la semana para reposar de las actividades. En casa hemos optado por el día domingo no trabajar. ¿Por qué? Porque si el Señor quiso que 6 días se trabaje y uno se repose, entonces dijimos en mi casa, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Un día a la semana lo vamos a usar para estar en casa. ¿Lo hacemos porque lo estamos obedeciendo el día de reposo? No, porque entendimos que hay una enseñanza bíblica, espiritual, y la verdad nos ha ayudado un montón. Tal vez te perdés de ganar un poco de plata de trabajar el domingo, pero ¿sabes qué? Es un día donde la cabeza se relaja, volvés a estar en paz, estás con tu familia, por ahí a lo mejor no podemos por ahí mucho por el tema plata salir mucho, pero bueno, a veces aunque sea hasta la plaza, un rato, es un día para nosotros. Es un día para estar en familia, tranquilos, ¿y qué? Y reposar la cabeza. Ahí está, ¿qué hay ahí? Hay una enseñanza espiritual más que un mandamiento a rajatabla. ¿Se entiende? El espíritu de la ley, entonces no hace falta que lo festejemos el sábado. Puede ser el domingo, puede ser el miércoles. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Que un día a la semana lo consagres para reposar. Porque el cuerpo y la mente necesitan reposar. Muchas veces estamos atosigados y estamos atormentados y no entendemos por qué. Y es porque no le damos a la mente un ratito de descanso. El día de reposo el Señor lo implementó para eso, por causa del hombre, para que el hombre repose. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Versículo 7 dice, 12:7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente. ¿Vieron que les decía recién que eso de que no habéis leído? En realidad esa pregunta es una pregunta cuya respuesta es sí, sí lo leyeron.
Obviamente lo leyeron. ¿No habéis leído? Como cuando dice, ¿no viste el cartel de no estacionar y se estacionan igual? Sí lo vieron al cartel, pero se hacen los onzos. Prohibido estacionar acá o solamente lugar solamente para discapacitados. Un cartelón enorme y van y ponen el auto ahí donde es un lugar para discapacitados. Viene el guardia, ¿cómo se llama? El guardia no, el inspector y le dice, perdón, ¿no viste el cartel? ¿Sí? ¿Lo vio el cartel o no lo vio? Obvio que lo vio. Dejó el auto ahí a propósito porque era más cómodo. Entonces, esta pregunta del Señor es esa. ¿No habéis leído? O sea, la respuesta es sí, sí la leyeron perfectamente. Pero acá el Señor le dice, fíjense lo que dice, versículo 7. Y si supieseis qué significa, ¿cuál era el problema? Habían leído, pero no entendían qué significaba. Ahí estaba el problema. El problema estaba en que seguían la ley a rajatabla, pero no entendían qué significa. Y por eso les aclaré que la ley de Moisés es el Pentateuco, porque fíjense que muchas de estas referencias que el Señor le hace no están en el Pentateuco. La historia de David está en Primera de Samuel. Esto que les acabo de decir está exactamente en, ya les digo, en Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Estaba en la palabra de Dios perfectamente, pero ellos estaban tan enfrascados en la ley a rajatabla que estaban olvidando los otros pasajes. Me hace acordar mucho a esto que vemos a veces, de que muchos dicen, no, solamente el Nuevo Testamento, ya el Antiguo no hace falta. Es lo mismo que hacían los fariseos. No, solamente el Pentateuco, lo demás no hace falta. Es lo mismo, es la misma situación. Todo lo otro también es palabra de Dios. Efectivamente les estaba reclamando que leían sin entendimiento. El problema es que leían. Recién nos contaba el hermano Oscar, allá afuera, nos contaba de que tenía un conocido que se conocía el Salmo 119, se lo conocía entero, 150 versículos, y lo recitaba entero. Bueno, gloria a Dios, qué hermoso. Ahora, ¿de qué nos serviría conocer el Salmo 119 entero si no lo entendemos? Yo calculo por lo que nos contaba que era un hermano en Cristo verdaderamente entregado. Pero imagínense, conocerse todo no el 119, los 150 salmos, conocérselo entero, pero no entenderlo. ¿Sí? Eso le pasaba a los fariseos. Se conocían la Biblia de tapa a tapa, pero no entendían lo que leían. ¿Pasará eso en la iglesia actual? ¿Qué creen ustedes? ¿Pasará? Vos escuchás a veces algunas predicaciones que, Dios mío, te agarrás la cabeza, el Señor, no puede ser que este tipo esté enseñando. No puede ser que esté diciendo esta burrada. O sea, no es que yo me crea el gran sabio, pero hay cosas que son obvias, ¿no? No voy a mencionar a nadie, no importa. El predicador es supuestamente famoso, ¿no? ¿Qué pasa? El reclamo es que leían sin entendimiento porque se quedaban con lo que les convenía. ¿Qué les convenía a ellos? Ser religiosos. Hoy en día la cosa está invertida. Hoy en día lo que le conviene al cristiano es ser más libertino, no, más tranquilidad, todo es amor. El Señor ama a los homosexuales, así que ¿cómo no los vamos a casar en la iglesia? Obviamente, si viene un homosexual acá, ¿lo vamos a echar? Obvio que no, porque precisamente lo que necesita es de la palabra de Dios. Ahora, ¿yo le voy a hacer la fiesta de casamiento? Discúlpame, pero no, porque ahí ya estoy atentando contra la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que se está tergiversando hoy en día en la iglesia. Cada vez más libertad, libertad, mal dicho libertad, libertinaje en realidad, porque la libertad es buena. El problema es el libertinaje dentro de la iglesia. Todo lo opuesto a lo que hacían los fariseos, pero exactamente con la misma metodología. Agarrar una parte solamente del Nuevo Testamento y la parte que les conviene nomás, y utilizar eso. No juzgues porque serás juzgado. Y no ven a qué se refiere ese pasaje exactamente. Lo que Jesús nos está enseñando es que, fíjense, leamos de vuelta ese pasaje. Misericordia quiero y no sacrificio. Dice, si supiere lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban condenando a los discípulos de Jesús por comer cuando tenían hambre, excusándose en un pasaje bíblico de no trabajar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban condenando al inocente. Lo que Jesús nos está enseñando es que la ley del amor tiene prioridad por encima de la ley ritual o la ley material. ¿Sí? Esa es la enseñanza de acá, es esa, que es lo que les chocó a los fariseos. La ley del amor está por encima
de la ley escrita literalmente, de la ley ritual, de la ley. ¿A qué me refiero con la ley ritual? Por ejemplo, yo soy un gran defensor de ese pasaje que dice no dejando de congregarse. Es importantísimo que no nos dejemos de congregar y vemos tristemente que está pasando mucho. Ahora, si mi mujer está muy enferma, como le ha pasado al hermano Alejandro hace poco, que su mujer estaba realmente que no se podía ni valer por sí misma, ¿lo voy a juzgar porque no pudo venir un par de reuniones? Y no porque estaba cuidando a su esposa. Es algo muy distinto. Mal de su parte habría estado que su mujer no podía ni respirar. No, yo me voy a la iglesia porque no dejando de congregarse. Ahí ya habría entrado él en un pecado porque estaría poniendo la ley ritual por encima, o la ley material mejor dicho, por encima de la ley del amor. Y si no amo a mi esposa, primero que nada, ¿cómo voy a hacer para amar a Dios? ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre digo lo mismo, el Señor está en equilibrio. Dios no se bandea para ningún lado. No quiere que seamos así sumamente tajantes en algo tan así, cuando en realidad estamos incumpliendo otra parte muy importante. Más adelante vamos a ver que eso también le pasaba con los distintos mandamientos que le daban al pueblo, y no dejaban que la gente ayude a sus padres, y decían, no, porque la ayuda de esa plata que le vas a dar a tus papás que están pasando necesidad, esa ayuda es la ofrenda que tendrías que poner hoy en día en la iglesia, ¿no? Es lo que hacen muchas iglesias hoy en día con el tema del diezmo. No, que si no diezmas es porque estás en pecado, que yo soy un defensor del diezmo, ojo, pero como les digo, como enseñanza personal, no como un rito que lo tengo que cumplir si no me voy al infierno. Eso es exactamente lo que hacían estos hombres. Acá estaban haciendo eso, estaban poniendo la ley ritual por encima de ¿qué? De la ley del amor. Y la ley del amor siempre está primero. ¿Sí? Si yo estoy cumpliendo la palabra de Dios y por cumplir la palabra de Dios perjudico, fíjense qué casualidad, ¿no? No hay casualidad. Pero justo esto hablaba recién al principio, ¿no? Cuando será por eso que el Señor me lo trajo, ¿no? Cuando no nos damos cuenta muchas veces de que por cumplir la palabra de Dios, la palabra de Dios, o porque creemos que estamos cumpliendo la palabra de Dios, muchas veces afectamos a otros hermanos en Cristo que son más débiles en la fe, ¿sí? Y eso también está contemplado en la palabra de Dios. A mí me pasó, por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo para no poner el ejemplo de nadie más, el tema de la Navidad, ¿sí? El tema de la Navidad es un tema que yo me di cuenta de que directamente lo hablo ahora, cosa que cuando venga el 25 ni lo hablo, el 25 de enero, el 25 de diciembre ni lo hablo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que es un tema que divide a los cristianos. Entonces, tomándome de aquella palabra cuando dice, en 1 Corintios 8, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice, si yo como carne, pero eso afecta a mi hermano, entonces no voy a comer carne. No voy a comer carne jamás porque eso está afectando a mi hermano. ¿Tiene algo malo que Pablo comiera carne? No, pero como había cristianos que creían que comer carne era malo, él decía, bueno, no como carne y listo, al menos no enfrente de él. Entonces yo dije, si cada vez que toco el tema de la Navidad, porque obviamente trato de enseñar de que, cuando lo pueda hablar personalmente lo hablo, digo, la Navidad es una fiesta pagana, viene de la Iglesia Católica y va atenta contra la verdad de Cristo. Pero hay muchos hermanos que, justo para como siempre cuando se toca es en el tema en la época de la Navidad, hay muchos hermanos que se ponen mal. Se ponen mal porque sienten que es una fiesta solemne, sagrada, que la tienen. Entonces, ¿sabe qué dije? No voy a predicar más sobre este tema. Voy a tratar de no mencionarlo, ahora lo menciono porque estoy hablando de este tema en particular y considero que los que están acá son maduros en Cristo, pero siempre termina causando división ese tema. Digo, ¿será que a lo mejor la gente o yo me tengo que callar? ¿O será que por ahí no están preparados para hablar de ese tema? Pero si lo que yo pienso va a terminar afectando a otro, entonces no lo menciono más. Entonces cuando llega la época, me dicen, ¡Feliz Navidad! Y yo le digo, gracias, le digo. Porque si me pongo a explicarle, lo único que genero es discordia. La ley del amor está por encima de lo que yo entendí personalmente. Mi bienestar con los hermanos en Cristo tiene que estar por encima de lo que yo creo, pienso, vivo en Cristo. Si esa persona no adquirió ese conocimiento de Dios, no lo entendió en su corazón, lo único que estoy haciendo, al imponerle que el festejar la Navidad está mal, lo único que estoy haciendo es siendo un fariseo. Le estoy imponiendo al otro que viva como yo vivo. Cuando yo tengo que vivir como Dios me manda. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Así que si ese hermano considera que festejar la Navidad está bien,
y no siente que esté cometiendo un pecado, yo estoy cometiendo un pecado al estar tratando de inculcarle que es un pecado. ¿Se entiende lo que digo o no se entiende? La ley del amor está por encima de la ley ritual. ¿Amén? Y concluimos con el último pasaje que dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es lo que les decía al principio. Ellos estaban tratando de enseñarle del día de reposo a aquel que es el día de reposo. Entonces, precisamente cuando nos encontremos con estas situaciones, y por eso les decía, considero que los que estamos acá somos un poquito por ahí maduros espiritualmente, a veces nos toca lidiar, a veces no importa que una persona tenga 40 años en el Evangelio, cuando le hablas de un tema y se pone terco, no insistas. Mejor déjalo y seguir cumpliendo con la palabra de Dios como vos la conocés. Porque ¿sabes qué pasa? Precisamente por eso, esa era mi inquietud dentro de mi corazón cuando orábamos hoy. Digo, y si tal vez a alguno, no digo que todos, pero a alguno de los que no está asistiendo, tal vez es por mi culpa, tal vez porque fui muy tenaz con algún tema en particular, ¿sí? Dios me lo va a reclamar a mí a eso. ¿Sí? Dios nos libre de que un día nos diga, ¿sabes qué? Acá fuiste imprudente. Pero yo estaba cumpliendo. No importa, no fuiste sabio en esto. No vamos a perder la salvación, pero vergüenza vamos a pasar delante de Dios cuando Él nos toque reconocer que tal vez fue por nuestra culpa. ¿Amén? El Señor les bendiga.